Bienvenidos compañeros, amigos, seguidores de Informa Betis, un día más al canal de Twitch del medio de la actualidad del Real Betis Balompié. Hoy estoy aquí de nuevo con mi compañero Fali, que está aquí para acompañarme y traeros la actualidad del Real Betis. Hay muchos temas, analizar el tema de la Real Sociedad, que viene todavía sin ganar ningún partido, si no me equivoco. Pablo García al Mundial Sub-20, obra y derribo de la cubierta de preferencia. En fin, diversos temas que darán para rato y, como siempre, queremos vuestra participación, como bien hacéis siempre en el chat. Buenas tardes, Fali. Muy buenas, Diego, ¿cómo estamos? Aquí estamos un día más para analizar la actualidad del Betis. Como siempre, que nos confirmen por aquí que se nos escucha bien. Yo diría que sí, ya que hace ya tiempo, milagrosamente, que no tenemos problemas técnicos. Pero bueno, el caso. Vamos a empezar con ese análisis. Con ese análisis del próximo partido del Real Betis Balompié, la Real Sociedad, que como digo, si no me equivoco, viene sin ganar todavía ningún partido. Parece que por juego no debería de estar tan abajo, pero a mí lo que me hace invitar a pensar de que la Real este año no va a ser un rival directo es sobre todo la marcha de jugadores importantes en diferentes temporadas como Lenormand, Zubimendi, en fin, diferentes jugadores que marcaban ese estilo y que ayudaban a esa Real Sociedad, la figura de Imanol, por supuesto, también muy importante, y ayudaban a que la Real se mantuviese ahí arriba, que, bajo mi punto de vista, ya digo, no creo que vaya a pasar problemas esta temporada, pero sí creo que no va a ser un rival directo del Real Betis. Fali, ¿tú qué opinas? Sí, sí, totalmente. Al final las bajas de la Real Sociedad, Miquel Merino, Zubimendi, desde hace ya un par de años que le está lastrando sus bajas principales. No es la Real de hace 2 o 3 años. Está claro de que también Imanol Alguacil hizo mucho en ese equipo. Poco está en Arabia Saudí o en Qatar. Y un Betis que necesita los 3 puntos. Hay que aprovechar esta debilidad de que la Real Sociedad este año no es un claro rival directo y el viernes tiene que salir a ganar, ¿no? También está el tema de que, a ver, el Betis, como bien dice, necesita ganar. Eh, no, bueno, el Betis tiene la ventaja de que tiene a la afición en casa en este examen, ¿no? Pero al Betis de nunca le han gustado los aprietos o verse como obligado a ganar, ¿no? Creo que no va a ser un partido fácil, Sí, no va a ser un partido fácil, pero creo que el Betis está obligado a ganar, por mucho que se le pueda meter presión al equipo en ese aspecto, pero es que está obligado. Si quiere estar ahí arriba, a este tipo de rivales hay que ganarles sí o sí. O si no, si quieres puntuar, o sea, si se da la casualidad de que puntúes en estos partidos, que se puede dar más que contra un Levante, un Elche, gana esos partidos y este tipo de partidos sí que te puedo llegar a comprar que los empates. sí, sí, totalmente. Al final estos son partidos que tienes que ganar sí o sí y al final que lo que dices tú, ¿no? Hay partidos también. El año pasado a lo mejor este partido o hace 2 era de 6 puntos. Este año es más obligatorio ganarlo, diría yo, porque son partidos que después te acuerdas, ¿no? Esos puntos a final de temporada, el Levante, el Elche, bueno, en este caso el Celta a domicilio
pues bueno, es un punto a sumar también, que está a domicilio. El Celta este año está en Europa League, pero bueno, la Real Sociedad este viernes en casa con nuestra afición y sabiendo cuál es el estado de la Real Sociedad, es obligatorio, ¿no? Después nos acordamos de estos partidos a final de temporada, cuando nos quedan esos 10 puntitos, 9 puntitos que hacen la diferencia. Y bueno, está claro de que el viernes el Betis tiene que salir a ganar, ¿no? Está el Betis con la, o al menos en los entrenamientos de esta semana, con la duda de si Bartra llegará al partido. El lunes hizo parte o el entrenamiento completo con el grupo, pero el martes Sí. no hubo entrenamiento de puertas abiertas para prensa. El martes hizo parte del entrenamiento con el grupo, pero es que hoy, por lo visto, ha tenido, o más bien en el entrenamiento de ayer, tuvo un problema de Lumbalgia, sí. de lumbalgia, eso, correcto. Ahí. Tuvo un problema de lumbalgia y hoy ha causado de nuevo baja en el entrenamiento. Va a Sí, estar así es, al muy final dudoso es muy justo, muy justo. Sí, porque si llega, habría completado, digamos, 2 entrenamientos completos, por así decirlo. El del lunes, que se hizo puertas abiertas, puertas cerradas, perdón, y el de mañana, en el caso de que lo complete. Sí, bueno, si no está, evidentemente no va a ser convocado. Yo creo que Pellegrini, conociéndolo a Pellegrini, a Bartra no lo va a querer forzar después de esta lumbalgia y después de la lesión que ha salido, que aunque sea leve, pues sabemos que el ingeniero guarda su futbolista y lo podríamos ver en el Nottingham Forest. Es importante para el Betis en la defensa. Y yo creo que este viernes no sé si veremos repetir el Valentín Gómez Nathan o la figura de Diego Llorente, es uno de los debates, ¿no? Yo creo que sería bastante posible, bastante probable, ver de nuevo a Valentín Gómez o quizá ese Diego Llorente, pero que si sale de inicio, seguramente o con casi total probabilidad, tendría que ser cambiado. Eso ya lo ha experimentado algunas veces Pellegrini cuando se ha dado el caso de que el central viene de lesión o está haciendo la famosa adaptación al equipo, ¿no? Como en su día el bueno de Chadi Riyad. En fin, veremos cómo sale el viernes el Betis y muy pendientes también de ese partido, de ese primer partido europeo contra el Nottingham Forest. Otra figura que veo muy destacable es la figura de Abde, el jugador que ha venido de lesión. La semana pasada llegó de la lesión, jugó, no sé si fueron, no sé ahora mismo cuántos minutos, pero 20, 30, y ya dejó una asistencia. Se prevé, por el estado de ambos, se prevé que le puede pasar por la derecha a Rodrigo Riquelme. Sí, totalmente. Abde acabó el final de temporada sensacional el año pasado y creo que es una figura que Pellegrini echa de menos, ¿no? Está claro de que Riquelme es un jugador excepcional, tiene una calidad muy buena, proveniente del Atlético de Madrid, que ha hecho, ha cumplido de carrilero izquierdo más que de extremo izquierdo, que lo veo muy diferente a la hora de defender y atacar en el Atlético de Madrid y en el Betis, y yo creo que se ha notado, ¿no? Este principio de temporada en el que Riquelme no es un jugador tan rápido como Abde o tan versátil, tan vertical, pero sí que es verdad que te da otro tipo de juego, ¿no? Otro tipo de toque, más regate. Dice aquí el bueno de Bético Racinguista, Abde María Purísima. Sin pecado concedido. Sí, señor. Qué máquina, tío. Sin ninguna duda. Abde María Purísima. Y bueno, lo que decía, ¿no? Que Abde es un jugador más vertical, que le da más velocidad al Betis. Para mí para la mayoría de la afición, yo me imagino que para Pellegrini también es el titular
de este Betis por delante de Riquelme, ¿no? Que el otro día con 10 minutos lo dijimos el lunes en el pasado directo de que hizo muchísimo más que Riquelme en dos o tres partidos que ha estado con el Betis. Yo creo que la figura de Riquelme puede llegar a destacar. Evidentemente estamos en el inicio, ¿no?, de la temporada. Está jugando sus primeros partidos. Nadie puede decir que Navidad o para cerrar la primera vuelta pueda ser indiscutible en los planes de Pellegrini el bueno de Rodrigo. Pero creo que por lo que puede llegar a aportar Rodrigo y por lo que aporta Azde, creo que Rodrigo puede llegar a ser bastante más o puede aportar bastante más a nivel táctico que a nivel desequilibrante. Creo que Azde en eso es muy muy bueno. O sea, es difícil estar a la altura del marroquí porque, bueno, ya lo hemos visto varias temporadas aquí en el Betis, ya lo vimos en su día en Osasuna y en eso hace es diferencial, más a mi punto de vista. Sí, sí, recordar que fue cuestionado en el Betis hace un par de temporadas, tuvo un mal fin de temporada con el Betis hace 2 años, cuando bueno, recuerdo un penalti en el Villamarín que fue un poco más y sale de allí escaldado. Correcto. Y Déjame decirte un sí, sí, apunte que no sé si lo recuerda, pero fue contra la Real Sociedad, en un con la partido Real que Sociedad, perdimos 0-2. correcto, sí, sí, un golazo de Brahim Méndez además espectacular. Para que veáis, ¿no? Cómo cambia un equipo, ¿no? De un jugador de Abde que ahora mismo está en un momento muy bueno, a pesar de que haya vuelto de la lesión, el otro día hizo un buen partido. Y yo creo que Pellegrini, una de las dudas, ¿no? No sabemos si el viernes pondrá a Abde, pondrá a Riquelme. Yo creo que va a poner a Riquelme. No sé lo que dice por aquí. Ojo, buenas tardes, me dice Betty. Te está saludando el amigo Killer PTO 00. Sí, 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 un máquina. Por el fichaje de Anrabao, ¿creéis que va a pasar desapercibido? Grande mi Yo, Rafael, grande, grande. yo creo que sabiendo cómo piensa Pellegrini, qué tipo de jugadores le gusta a Pellegrini y lo que pueden aportar jugadores como Rabat al esquema de Pellegrini, creo que va a ser diferencial. A mí me gusta o me está gustando últimamente bastante Sergi Altimira, pero creo que a Pellegrini le encantan los jugadores como Rabat con veteranía. Ha jugado mucho, tiene mucho rodaje a nivel de Europa. Es bastante pícaro en el sentido de que es muy pillo, muy listo. Tiene esa veteranía como digo y repito, reitero, le gusta a Pellegrini y creo que en los planes de Pellegrini Anrabá va a ser su Guido Rodríguez, ¿no? Creo que va a ser diferencial. Sí, sí, Anrabao está claro de que tiene un portento físico espectacular, ¿no? El Madrid recuerda el Mundial último con Marruecos, que fue una de las figuras más relevantes del Mundial, y por eso lo fichó el United. Ha estado en el Fenerbahce una ficha muy alta, un jugador muy cotizado y al final es una estrella mundial, ¿no? Rabat, yo creo que el otro hizo muy buenos minutos y la verdad que es lo que dices tú, ¿no? Yo creo que va a ser una figura clave en el centro del campo para Pellegrini porque bueno, tiene un portento físico muy bueno y al final yo creo que es un jugador que necesitaba el Betis, ¿no? Hay que destacar bueno, un dato, pero de un par de jugadores. Y es que tanto Azde como Rabat son seleccionados con Marruecos. Y este año en enero bueno, empieza en diciembre, acaba en enero, hay Copa África. Eso es algo muy a tener en cuenta porque eh, mínimo, no sé si son 2 semanas, tiene fuera al jugador y como mucho pues un mes en el caso de que llega a la final. Sí, bueno, eso está claro de que siempre ha sido
un inconveniente a la hora de tener jugadores africanos en tu equipo. La Copa de África, pues bueno, sabemos que se da en invierno por el tema de temperatura y, bueno, la competición al final sigue y tienes que saber contar con otro tipo de jugadores. En este caso, en APDE, pues tenemos a Riquelme. Veremos quién pone Pellegrini también para suplirlo a él, porque no va a jugar las 3 competiciones Rodrigo Riquelme. Y en Rabat, bueno, pues tenemos a Marroca, Sergi Altimira, De Osa. Veremos a ver las lesiones cómo van. Esperemos que respeten y vamos a ver cómo se da la cosa. Así que es verdad que tenemos un mercado de enero también que en el que pueda acudir el Betis en caso de que se pierdan un mes Amrabat o Abde, pero no creo que se requiera al mercado teniendo tantos jugadores en plantilla. También se puede sacar del Betis Deportivo. Veremos lo que hace Pellegrini. Lógicamente es un inconveniente porque te trastorna un poco los planes, sobre todo si son titulares, porque yo veo 2 jugadores titularísimos ahí. Y bueno, vamos a ver. Dice aquí el bueno de Betis Paul. Riquelme necesita tiempo, bajo mi punto de vista. Hace ya hemos visto que se borra demasiado a menudo. En definitiva, es muy bueno tener las dos alternativas, más con la cantidad de partidos que vamos a tener. Salvando las distancias que pueda haber, ¿no? En el contexto de que se puede llegar a borrar en determinados puntos de la temporada. Es un contexto que se me recuerda mucho a Luis Enrique, ¿no? Al ex jugador brasileño del Real Betis. Sabemos que tiene mucha calidad, que bueno, ya todos vimos la Supercopa que hizo contra el Barça, partidos que después también ha hecho en Liga, pero jugaba cuando el jugador quería. Es cierto que, bueno, que tuvo problemas familiares porque se murió el padre y tal, pero jugadores que sí, que van por tramos en la temporada, ¿no? Ojalá Abde pudiera tener esa regularidad, porque, bueno, ya vimos el partidazo que hizo en la final, sería diferencial en el plantel, en la plantilla. O sea, vino como un jugador diferencial. Me acuerdo aquella última noche del mercado, la gente tenía unas expectativas con Abde brutales, ¿no? Porque, bueno, al final venía del Barça, venía de hacer una gran temporada en Osasuna, marcar no sé cuántos goles, asistencia, mucho desborde, muchos regates. Recuerdo que incluso, si no me recuerdo mal, le marcó al Sevilla. En fin, Sí, Copa del Rey. sí, multitud de variantes que al final quizás se creó demasiada expectativa y quizás, no lo sé, pudo crearle o generarle al jugador demasiada presión que al final ha hecho que no pueda rendir, o al menos no haya podido rendir anteriormente como se le esperaba. Sí, bueno, yo creo que los jugadores aparte son jugadores este tipo de jugadores son jugadores que tienen rachas. Está claro de que si la pelotita entra o da un par de asistencias en un partido, se crecen, ¿no? Poco a poco. Yo creo que este tipo de jugadores necesitan ese plus de motivación y así funcionan, ¿no? Yo creo que en Osasuna lo hizo muy bien el marroquí. Hizo muy buenos partidos tras la cesión del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, sí que es verdad de que el fichaje en su día dio mucha expectación, dio un nombre muy bueno para el Betis, en el que la afición estaba muy emocionada con el fichaje, pero bueno, yo creo que los jugadores también necesitan en cada club su momento de adaptación. Muchas veces desde el principio se tiene, muchas veces no. En el caso de Abde, pues ha ido muy poco a poco. Sí que es verdad que ha sido 2 años que ha ido evolucionando un futbolista joven, y en el que bueno, últimamente pues se está viendo su madurez, ¿no? Está en un punto de madurez en el que está viendo las cosas más claras, está en un punto de decisión en el campo mucho mejor, y sobre todo porque ya sabe lo que hay en la liga, sabe lo que hay en Europa y sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Con Pellegrini. Hablando de jugadores que vienen de lesión, o que, bueno, mejor dicho, jugadores que han estado lesionados, hablamos de Dani Pérez,
jugador que volvió la temporada pasada, creo, si no recuerdo mal, de una lesión importante. Tuvo minutos incluso en Europa League, no, perdón, en Conference League. O quizás eso fue hace dos. Quizás eso fue hace 2 temporadas. Dani Pérez estuvo con el Celta, ¿no? Hace poco. Sí, pero no sé si fue hace 2 temporadas. Llegó a tener minutos en Europa Sí, League. Ya después o de en Copa, no me acuerdo. después de haber venido de la lesión importante última que tuvo. Pero bueno, el caso. Se le veía un poco más entonado. En total, que ha llegado el derby, el mini derby. Se lesionó y se va a perder el Mundial Sub-20. Algo que es una pena. Desde aquí mandarle el máximo apoyo a Dani Pérez. Y bueno, se va a perder el Mundial Sub-20. Tiene una lesión miotendinosa. Creo haber leído antes, durante el día de hoy, que lo ha comunicado el club. Y bueno, esperemos que esto no sea una recaída tan fuerte como para que... bueno, yo lo dije, no sé si lo dije en uno de los directos, pero lo pienso a nivel personal. Creo que es la temporada donde Dani Pérez tiene que dar un paso al frente. Es cierto que tiene, no sé si tiene 21 años aproximadamente, pero tiene que dar un paso al frente y decir, o quizás ya sea por cesión, los minutos que tenga en el primer equipo, ser diferencial, pero digamos como está haciendo ahora mismo Pablo García, ¿no? Ser diferencial en los minutos que sale y ver que tiene otro aporte o tiene otra variante Manuel Pellegrini para poner. Bueno, Pablo García ya lo hemos visto todo. El partido contra el Atleti, si no llega a ser por el larguero que da, se podría haber empatado ese partido perfectamente. Contra el Alavés también tuvo unas cuantas, en fin. Tiene gol, es puro beticismo y ojalá que el Mundial Sub-20 le sirva para instaurarse aún más en este Betis en la primera plantilla. Y como digo, desde aquí mandarle toda la suerte y todo el ánimo del mundo a Dani Pérez, que ojalá vuelva pronto. No sé cuánto tiempo aproximado será esa lesión, pero bueno, imagino que el mes mínimo lo tendrá. Ojalá que no sea mucho más. Y hablando también... Sí, ¿sabes tú el tipo de baja, Fali? Sí, más o menos no sé si llega al Mundial al completo, pero bueno, sí que es verdad de que si estás 2 semanas o 3 lesionado no vas a ir al Mundial Sub-20 y conlleva un tiempo de recuperación, ¿no? Pero bueno, aproximadamente yo creo que será de un mes y algo, sí. Al Mundial yo creo que está prácticamente descartado. Mandarle, por supuesto, un fuerte abrazo y una recuperación pronta a Dani Pérez. Que por consecuente de esta convocatoria de Pablo García, también tenemos que hablar de Rival, Ángel Ortiz o el Chimi. ¿Por qué? Porque Pellegrini le tendrá que buscar un sustituto a Anthony durante el mes que esté Pablo García en ese Mundial. Hay que recordar que Ángel Ortiz estuvo jugando en las categorías inferiores de extremo derecho. De hecho, era extremo derecho y se reconvirtió a lateral derecho. Correcto. Ruibal, el bueno de Ruibal, que ha cortado plazos como buen toro que es. Y el Chimi, que bueno, el Chimi, ya lo dijimos el otro día, está a 3 partidos de que el Betis tenga que volver a pagar cierta cantidad de dinero a Osasuna. Unos 350.000 aproximadamente. Sí, bueno, yo creo que quitándolo del Chimi, que yo creo que se va a cumplir, ¿no? Porque la temporada es muy larga y al final el Chimi va a jugar, si no es en Copa, en Conference o Liga por el tema de rotación. Yo creo que el claro sustituto de Anthony es Aitor Rival.
Yo creo que es el jugador que más confía Pellegrini, es el jugador que siempre sale del banquillo y te da diferentes propuestas, tanto de lateral derecho, extremo izquierdo, delantero, es un jugador que comodín, ¿no? Que quiere todo el equipo, muy del gusto de Pellegrini. Y sí que es verdad de que yo haría más hincapié a lo mejor en Ángel Ortiz, un jugador que puede jugar de lateral y de extremo, siempre ha tenido muy buena relación. El año pasado tuvo muy buena conexión con Anthony en los partidos que estuvo con él. Pero bueno, si es en el caso de sustituirle y para doblar la banda, Ángel Ortiz yo creo que da otro tipo de juego, es un jugador muy veloz, banda cerrada, derecha por la derecha. Y bueno, ahí tu rival te puede dar un perfil más defensivo para los últimos minutos de partido. También te puede dar un aporte físico extra si parte de titular y le da descanso al brasileño. Y de todas formas, yo creo que Anthony tiene que ir poco a poco, lógicamente, pero es muy titular. Yo recuerdo el año pasado que Pellegrini lo dejaba muchísimos partidos 90 minutos y se cambiaba sobre todo a la banda izquierda. No lo sé si habrá algún sustituto fijo para Anthony, pero lógicamente yo creo que el Chimi también puede entrar en acción a lo mejor los últimos 15 minutos para el chileno, porque también es muy de gusto del chileno, el argentino. ¿Qué opinión os merece el inicio de Liga de Junior? Betis Paul. Yo creo que Junior está yendo claramente de menos a más. Sí, Empezó el primer partido que jugó, para mi punto de vista, bastante regular, pero sí que es verdad que ha ido cogiendo confianza y ha ido mejorando de manera notable conforme ha ido teniendo minutos. No sé si era el tono físico, que sí, me descuadra un poco, no por nada, sino porque viene más hecho futbolista con mejor tono físico de la Premier, pero bueno, imagino que también sería que no ha completado la pretemporada al 100% completa con el grupo. sí, yo creo que tiene que ir poco a poco. Sí que es verdad de que yo le noto un poco que es lo que está notando, yo creo que Betis Paul, que de ahí la pregunta, bueno, Betis Paul y mucha parte de la afición, eh, un poco de velocidad, ¿no? Esa velocidad que tenía antes en el Betis cuando estaba en la primera etapa en el Betis, cuando subió del Betis Deportivo, por supuesto. Em, Creo que le falta ese punto, ¿no? De velocidad, un punto físico extra que puede tener que ver con lo que dices tú. No digo, la pretemporada no estuvo al 100% junior. Y bueno, al final va a tener que jugar los partidos mientras Ricardo esté lesionado también. Todos los partidos no va a poder rotar Pellegrini en esa posición, a no ser que, bueno, pues ponga a Ángel Ortiz por la izquierda, que lo dudo, o a lo mejor pueda poner a Valentín Gómez o lo que sea, pero bueno, yo creo que va de menos a más, ¿no? Lo que dices tú un poco, ¿no? Sí, a Ha estado en ver. dado estos días de entrenamiento. ¿Quién veis que será sustituto en caso de no poder jugar? Pues bueno, lo que he dicho, un poco lo mismo Valentín Gómez puede jugar ahí. Sí que es verdad que no tiene velocidad Valentín Gómez, no es un jugador especialmente rápido, pero yo creo que antes que Nathan si lo pone de lateral izquierdo o Ángel Ortiz, no lo sé. Hay un chaval en la cantera que está destacando bastante, que viene de la cantera de un equipo de Francia, pero no me acuerdo ahora mismo si es el Stade de Reims o del Mónaco. No, creo que es del Stade de Reims. Vladi, ¿no? Se llama Vladi Sí. y creo que más pronto que tarde va a debutar con Pellegrini, más con la baja de Ricardo Rodríguez. Así que yo Sí, estaría es un muy jugador que atento a está eso. entrenando bastante. Está entrenando bastante con el primer equipo estas 2 últimas semanas, lo hemos visto bastante. A Correcto, ver, del ha dicho Bético San Racingista Etienne. del Saint Etienne. Eso, correcto. San Que Etienne. los equipos franceses tienen WhatsApp. Sí, Nada, sí, sí, sí. como digo, yo creo que Junior va a ser titular el viernes. Es cierto que, como digo, más pronto que tarde
debutará Vladi, pero tampoco lo veo más entrando en un 70-80 antes que darle la titularidad. Sí, sí, totalmente. Yo creo que Vladi irá poco a poco. Si debuta con el Betis y lo considera así el ingeniero, pues yo creo que irá poco a poco. Habrá que estar atentos para ver esto. Vamos a pasar a comentar el derribo de la cubierta de preferencia. Aquí que lo voy a poner para que lo vean los seguidores de Twitch. A ver si me lo encuadra. Vale, un segundo que lo encuadro. Aquí. Vale. Pues aquí tenemos la retirada de la cubierta de preferencia. Parte porque completa no está. Vale. Es un vídeo que lo grabó el bueno de Fali. Aquí tenemos ya a la... ¿Has hecho Bortillo? Un hito histórico que también tuvo expectación, ¿eh, Fali? Sí, había gente fuera. Sí que es verdad de que las personas de los alrededores se quedaron mirando, mucha historia, ¿no? Al final, preferencia, pues bueno, ha habido muchísimas personas que han pasado por ahí durante muchísimos años. Recordad de que es la única zona del estadio del viejo Villamarín, por así decirlo. Y bueno, un hito bastante histórico, ¿no? Al final da a veces pena, ¿no? Que ver este tipo de imágenes, porque se ha vivido mucho, ¿no? En esas gradas, muchos niños, muchas personas mayores, muchos aficionados del Betis en muchísimos partidos. Y bueno, para una causa mejor, ¿no? Al final es un estadio nuevo el que se va a hacer completamente, una grada que tendrá muchísima más historia y que viviremos todos los béticos con entusiasmo. Pero bueno, al final estas imágenes, pues bueno, dan un poco de pena, sobre todo porque eso, se ha vivido mucha historia ahí, ¿no? Y fuera había béticos, había personas viendo cómo se quitaban las obras, comentándolo, y bueno, tenían cara de un poco de pena de ver cómo se caía lo que ha sido su casa durante muchísimos años, ¿no? Y bueno, al final ver las caras y un poco te sientes un poco con ellos. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Al final ahí ha habido grandes noches europeas, grandes momentos a nivel construyeron la cubierta en el año, no me acuerdo, espérate que te lo digo porque lo tengo aquí apuntado, en el año 1976-77. O sea Pues fíjate, que ya llovió, ¿no? Al final ahí ha habido descenso, nunca mejor dicho. ascenso, de títulos, en fin, ha tenido mucha trayectoria. Y si no recuerdo mal, creo que, bueno, claro, creo que sí. Ha tenido incluso el mundial de Naranjito, ¿no? Aquel de la... Sí, jugó Brasil aquí, ¿no? Sí, creo que sí. El mundial del 82. Otro... Pues fíjate, no, la historia que ha tenido la cubierta, al final, bueno, pues mucho sentimiento. histórico, como decimos. Y que, si no recuerdo mal, creo que has dicho desde el club que esta retirada de preferencia, o sea, lo que es preferencia en sí, va a tardar como alrededor de una semana, ¿no? No, era lo que yo decía era la cubierta. La han tirado en 2 días. La verdad que es una cosa muy rara, no sé por qué, me dijeron una semana, pero sí que es verdad de que lo mismo es no solo retirar la cubierta, sino todos los escombros que conlleva
Claro. quitar lo que llevan ya, porque, bueno, me informan de que el preferencia se podría retirar en 2 o 3 semanas o un mes y se podría tirar todo. Pero claro, esos escombros hay que irlos retirando poco a poco, entonces conlleva un trabajo mucho más forzoso, ¿no? El poder ir poco a poco los camiones retirando todos los escombros, tanto de la zona baja como de la zona intermedia y la zona alta, para que vaya escalonando la grada, pues bueno, tiene que ir poco a poco retirándose para poder quitar, porque si no, no se puede, no va a poner ahí una montaña, ¿no? Claro, al final eso lleva todo su proceso. Al igual que están esperando a la constructora para ver cuál es la que va a realizar la obra en sí, o sea, la construcción de esa grada, ¿no? Y terminación del estadio. Y bueno, todavía no lo tienen decidido. ¿El Betis no va a vender trozos de césped y asientos como el Barça? Pues mira, una idea para Debería, el club. debería. Yo creo que más El de otro día uno. me preguntó un aficionado yo no sé si lo sabe alguien porque yo no estoy informado. Los asientos de preferencia, yo no sé si Diego tú lo sabes o decía que lo repartían en su día cuando fue Gol Sur, lo repartían. No sé si este Decían, año. sí, decían que lo iban a repartir, pero no sé en qué quedará. No tengo información al respecto. Investigaré. ¿Cómo? Investigaré y lo diré en el siguiente directo. Investigaré. Lo ha A ver si nos pasamos prometido, por ahí lo ha prometido y os Fali, lleváis algún el asiento. Bético Racinguista, lo ha prometido Fali, el bueno de Fali. Así que ya sabes Ahí, ahí, que ahí. en el siguiente Betty Core, directo. le envío un asiento. Betty. Bueno, vamos a seguir tratando la actualidad. Eh, Estábamos hablando al principio de los jugadores bueno, que causaban bajas. Se esperaba su vuelta, que no sabíamos si Bartra al final iba a estar. Pero es que Pellegrini vuelve a tener la ausencia, varios días. Creo que si ha entrenado si acaso un día, pero creo que no. El bueno de Nelson de Osa arrastra molestias en el tobillo y es muy seria duda para el viernes, casi que yo que diría que es bastante descartable. Sí, ha sido baja. Vamos a ver cómo evoluciona. Veremos si mañana entrena. Yo creo que conociendo al entrenador Pellegrini, pues yo creo que irá a lo mejor poco a poco. Lógicamente depende de cómo se encuentre el futbolista. Me comentan de que en el partido del Levante ya en el descanso estaba con una leve cojera y bueno, vamos a ver cómo evoluciona el jugador. Yo creo que para este partido no estará, pero se hizo daño en la discoteca al bajar un escalón. Lo ha dicho el bueno de Bético Racinguista, ¿no? Sí, bueno, son Hoy, jugadores un, que. un dato que quiero destacar de Nelson de Osa. Esto es información de primera mano. La gente cuando salió en la discoteca y tal. No, aquella que estaría. Ese día perdimos contra el Atleti, si no recuerdo mal. No, Sí, porque ya está borracho, está de copas, tal. Nelson de Osa no bebe alcohol. Nelson de Osa no bebe nada, nada, nada de alcohol. ¿Por qué? Su padre, el padre del jugador, por lo visto, tuvo problemas con el alcohol, tuvo problemas con la bebida. Y el jugador bebe cero, cero alcohol. O sea, esto es una información muy verídica. Muy, muy verídica. Viene la información a nivel interno y es cierto que el jugador estuvo en la discoteca como podemos estar cualquiera, ¿no? Pero ujú, no bebió nada de alcohol y lo que le gusta al jugador, bueno, al final es un jugador sudamericano, es de Colombia, y lo que le gusta al jugador es culear. O sea, le gusta bailar, como te puede gustar culiar. a ti, me puede gustar a mí, pero no le gusta la bebida, le gusta culear.
Le gusta culear, ¿eh? Espectacular. Ojo a Nelson de Osa, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver si culea en el campo. Yo soy optimista. Yo soy optimista con eso, ¿no? Ojo a De Osa cuando vuelva al 100% del tobillo. Yo creo que un futbolista no estuvo nada mal en Valencia. A mí me pareció muy bueno. Quitando el error que tuvo en el segundo gol, me pareció un futbolista que hizo muy bien las cosas. Tiene físico, tiene velocidad, tiene remate. No se lo piensa dos veces a la hora de meter la pierna. Yo creo que es un jugador muy interesante cuando se recupere y cuando coja el tono de la liga, ¿no? Que yo creo que es mucho más exigente que la mexicana. Bastante Me más. gustó mucho la primera parte que hizo de Osa y creo que nos puede aportar mucho. Bueno, pues estoy de acuerdo contigo, ¿no? Betis Paul es un poco, me jodió que lo cambiaran. Bueno, yo creo que estaba con molestias, ¿eh? Creo que Deseando estaba con que se molestias. acople al equipo y que se atreva a seguir disparando desde fuera del área. Yo creo que podemos ver grandes goles de Osa si se anima a disparar desde fuera del Sí, área, ¿eh? Mucho ojo sí, es un a... jugador que se atreve bastante, sí. Tiene gran golpeo y tiene bastante potencia en cuanto al golpeo. Así que mucho ojo a Osa durante la temporada en esos tiros desde fuera del área. Sí, Para, sí, sí, sí. para Al seguir final, con los jugadores y las bajas y las novedades, se le ve bastante. mm, Bueno, no se le ve bastante bien porque todavía está en muleta, pero se le ve con optimismo a la vuelta de Isco. Creo que dijo Pellegrini en rueda de prensa que a lo mejor no es nada seguro ni información, pero tenían las expectativas de que quizá podría volver antes de tiempo, porque se le ve como buenas sensaciones, ¿no? Como buenas vibras de volver antes de lo esperado. sí, sí, yo creo que después de todo lo que ha pasado Isco, varias lesiones, yo creo que un jugador veterano ya, que conoce su cuerpo ya, sabe lo que es el Betis, sabe lo que puede hacer él aquí. Yo creo que irá poco a poco con su recuperación al 100%. Es un jugador clave, si no el que más de la plantilla. Y Pellegrini lo querrá al 100%, ¿no? Y veremos a ver cómo evoluciona. Esperemos que los plazos vayan bien. Veremos poco a poco cómo está el jugador. Primero que suelte la muleta en estas semanas y ya pues poco a poco que pueda hacer ejercicio más de gimnasio, ejercicio más de, de campo poco a poco individual y ya posteriormente con el grupo y veremos cómo evoluciona. Mi duda que tengo es si llegará al 100% al derby que es en noviembre. Hombre, yo no lo sé, pero es que depende al final de la evolución del jugador, ¿no? Yo creo que irá poco a poco y no creo que Pellegrini, si está al 60%, no creo que llegue, pero bueno, veremos a ver cómo está el jugador y si ya hay varios partidos que haya jugado antes, yo creo que llega al derby. Según mi información, según mi información, llega Sí, al derby sobrado. O sea que si sí, llega ¿no? al derby sobrado, esto me lo dijeron cuando se presentó Anthony. Esto me lo dijeron cuando se presentó Anthony. Así que si llega al derby sobrado, imagino que es porque, como bien hemos comentado, está acortando esos pequeños plazos mínimos que a la vuelta de disco pueden ser. O sea, a lo mejor son plazos mínimos, pero que para la vuelta del jugador, que es tan esperada, puede ser de manera notable e incluso sobresaliente, ¿no? Así que habrá Sí, que sí. estar expectantes a Isco y bueno, yo creo que dentro de algunas semanas, no sé, 2 o 3 semanas, le podemos ver ya tocando balón de manera individual. Habrá que estar, Sí, sí. habrá que estar pendiente. Habrá que estar pendiente, sí, sí, sí. Hemos Vamos a ver primero hablado. que toque gimnasio primero, ¿no? Porque al final son ejercicios que tiene Sí, que ir poco a poco porque si no se puede complicar. correcto.
Hemos hablado de un jugador sudamericano como el de Osa, y ahora me gustaría hacer un pequeño inciso para hablar sobre Anthony. ¿Por qué? Porque hay una historia que quiero comentar de su fichaje. Tenía pensado comentarla en Twitter y tal, pero lo voy a comentar aquí, digamos, en primicia, ¿no? Para los espectadores que están escuchando el directo, como buenos seguidores de Informa Betty. Tengo aquí el tweet que pusimos antes. Pusimos un tweet, ¿vale? Antes que cualquier otro periódico, en el que decíamos: el Betis sigue negociando con el Manchester United, pero todo avanza positivamente. Todo apunta a que Anthony se va a convertir en nuevo jugador del Real Betis Balompié. Se sigue trabajando en la fórmula, pero están muy avanzadas las negociaciones. Esto fue el 28 de agosto. ¿Vale? Esto fue el 28 de agosto. Cuando todavía había un tira y afloja. Decían en Manchester que el jugador estaba hecho. Aquí decía el bueno de Pepe que todo era mentira. En fin. El caso es que pusimos este tweet y os voy a decir por qué. Anthony tuvo un vuelo programado de Manchester a Sevilla. Lo tuvo programado, pero ese vuelo fue cancelado. Imagino que sería en ese tira y afloja de los 6 kilos o la cantidad que fuese que tenían que acordar entre el Manchester y el agente del jugador. Y posteriormente nos llevamos ahí 2 o 3 días en tira y afloja de negociaciones. El día 31 de agosto creo que el Betis juega en casa contra el Atleti, ¿puede ser? O contra el Alavés. Ahora no. ¿Qué día? El 31 de agosto creo que fue. El domingo. 31 si no recuerdo de mal, agosto fue... Sí, Athletic. el Athletic de Bilbao. Correcto. Pues ese día, ¿vale? Ese día desde las 8 de la tarde aproximadamente, Anthony o quien le llevase la gestión, volvió a programar el vuelo Manchester-Sevilla. En Informa Betis no lo sacamos porque quisimos ser cautos, en el sentido de que se había cancelado un primer vuelo, se podía dar la situación de que se cancelase el segundo. Gracias a Dios no fue así. Anthony acabó llegando al Betis y los béticos vuelven a tener a Antonio de Triana como verde y blanco. Y esto era, como digo, una historia que quería contar porque llegó a haber hasta 2 vuelos programados para que Anthony viniera al Betis. El primero, como digo, se canceló y en el segundo estaba programado desde las 7, 8 de la tarde aproximadamente, desde que el día que el Betis jugaba contra el Atleti, que como bien dijo, no sé si lo ha dicho Fajardo o Alarcón o ambos, esa misma noche se concretó, se cerró el fichaje de Anthony por el Betis. Y ya está. Y aquí tenemos, aquí tiene el beticismo a Antonio de Triana y que ojalá dé mucha alegría. Ahí está. Ahí está la historia de Diego, ¿eh? La verdad poca broma, ¿eh? Poca broma. Cuando me dicen Anthony tiene un vuelo programado, me iba a comer el Twitter queriendo lanzarlo, pero menos mal que fui cauto porque es verdad que cancelaron ese vuelo, pero después el mismo día, el mismo domingo que el Betis jugaba, volvieron a programar ese vuelo que, ya se acabó concretando el día siguiente. Así que nada, ahí tenéis una historia que para mí, desde el punto de vista a nivel interno, yo estaba en mi casa que no sabía qué hacer. No sabía si pegarle un puño a la pared por no poder contar todo lo que estaba pasando,
o tomarme una tila o, o un válido. Sí, 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 sí. Hombre, Así claro, que normal. nada, Al final te llega ese tipo de información y es lógico, ¿no? ya. Dice ¿Por Bético qué cortaron la Racinguista. calle Triana? Dice. Dice Bético El día Racinguista anterior. que le debería de haber hablado. Pero esto es todo a nivel interno y que si dices X y no viene, ya eres el inventor, el tal, en fin. Cosas de mercado, de fichaje. Vamos a seguir hablando de cara al partido contra la Real Sociedad. Como hemos dicho, un equipo que necesita puntuar. No sé, no sé si tú has visto las posibles bajas con las que vienen, además del mencionado anteriormente Bryce Méndez. No sé si... Pues te digo ahora mismo. Te digo ahora mismo porque lo he visto antes aquí. Eh, bueno, no va a contar ni con Rupérez, Óscarson, Yángel Herrera, que recordemos que es un fichaje que acaba de hacer la Real Sociedad. Y de momento, Bryce Méndez, no. Yo No cuenta con. tengo entendido que no. Tengo entendido que no. No sé si habrá alguna última hora, pero tengo entendido que no va a estar el Sé que tiene futbolista. una fractura de nariz. Eh, Podría jugar con máscara. Comenta desde varios medios que podría jugar con máscara. Hombre, a ver, no sé cuándo ocurrió lo de. No estoy muy informado de la fractura de nariz. ¿Fue en un entrenamiento? ¿Fue en un partido lo de Bryce Méndez? No tengo idea. No te sé decir. Aquí de momento, bueno, ayer es cierto que sí que está entrenando con el grupo, pero bueno, de entrenar con el grupo a jugar, porque al final es cierto que Sí, puedes jugar no tiene nada que con ver. máscara y tal, aunque sea una fractura, pero un golpe mal dado, un balonazo mal dado, al final te puede acabar haciendo más daño del que ya tienes, ¿no? Entonces, imagino que el míster de la Real deberá evaluar eso y bueno, yo creo que podemos dejarlo en seria duda. Podemos dejarlo en seria Sí, duda y ya a de ver. todas formas, la Real Sociedad, estoy viendo aquí los jugadores, posible 11. Mañana Hombre, deberán tienen de dar jugadores, convocatoria. sí, tienen jugadores de muchísima calidad, ¿eh? Al final, obtener un portero Remiro que está en la selección española, Oyarzábal que está de delantero centro últimamente también en la Oyarzábal selección está de española, haciéndolo dulce. muy bien. Carlos Soler, que es un fichaje que me parece muy top, viene del Paris Saint-Germain, ¿no? No, Sí, sí, del sí, Paris del Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Marín, que viene siempre de la Real B, que hizo en la temporada pasada una temporada muy buena. Y Cubo, y Barrenechea, que yo creo que son jugadores que son pesados, diría yo. Barrenechea, Son jugadores que siempre que vienen al Villamarín hacen de las suyas y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con Barrenechea, que está haciendo buena temporada de momento. Barrenechea la temporada pasada al menos, no sé si todas las anteriores, pero la pasada temporada era el típico jugador al que Imanol le daba rotación. Pero este año sí que es verdad que, bueno, con la marcha que ha tenido de algunos jugadores en la Real, sí que le está dando mayor cabida y está destacando. Está destacando porque, bueno, lleva buenos partidos, como he dicho. Es cierto que a lo mejor la Real no ha ganado ningún partido, pero no crea un mal juego. No crea un mal juego. Entonces, bueno, veremos el viernes cómo el Betis puede pararle los pies, ¿no? A una Real muy necesitada de puntos. Y como bien ha dicho el compañero Fali, otra figura a destacar es Cubo, pero que para mí Cubo, no sé si este Ha ido de más año o menos, ¿no? sí, pero es que creo que con Cubo hay temas extradeportivos. ¿Por qué? Porque en la pretemporada
dio algunos pildorazos al presidente o director deportivo de la Real que necesitaban más calidad en los fichajes de jugadores, que si querían estar arriba necesitaban mejorar bastante más el grupo. Había algunas declaraciones de Cubo que creo que en la Real han hecho mucho daño y que, bueno, de hecho incluso el jugador dijo que si esa iba a ser la idea, el jugador quería salir. Lo que pasa es que no habrá llegado una oferta que contente a la Real y no han dejado salir al futbolista. Pero creo que Cubo está. Nadie vamos a descubrir ahora el talento de Cubo, pero por temas extradeportivos, como digo, por esas declaraciones, el ruido que haya a nivel interno y tal, puede ser que sea un jugador intermitente esta temporada en la Real. No lo descarto. Y el Betis, Sí, sí. bien haría el Betis, bueno, es verdad que está en la banda, juega en la banda de Anthony, pero bueno, siempre es un jugador a tener en cuenta. Sí, 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 totalmente. Al final Cubo, bueno, hizo una muy buena temporada con la Real Sociedad hace 2 años. Estuvo en Champions la Real Sociedad gracias a la buena participación del japonés. Pero sí que es verdad de que es un jugador, pues bueno, es un jugador que yo lo considero muy irregular, ¿no? Tiene sus rachas, como me recuerda un poco a Abde, ¿no? Un jugador muy, muy de rachas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué depara en el partido y espero que no tenga el día el viernes, por supuesto. No sé por cuánto podría salir, pero es cierto que le queda. Tiene contrato hasta 2029, o sea que creo que tal y como he dicho que lo tenga el Betis en cuenta, creo que voy diciendo que lo vayan borrando de la lista. Mira, un tema interesante que acaba de decir Betty Grosseñita. Vamos a dejar nosotros entrar a la afición de la Real después de que hace un par de años nos llamara de todo su peso y no dejar a la afición del Betis entrar. Bueno, esto es un debate que hubo en su día con el tema de la afición del Betis en el Real Arena, ¿no? Bueno, yo creo que el Betis es un club señor, lo que digo yo, ¿no? No creo que entre en este tipo de sí, por aficionados del Atleti. Sí, bueno, no sé si fue por grupos ultra, ¿no? Si no mal Sí, recuerdo, sí, grupos correcto. Por lo visto, del Frente Atlético y del grupo del Betis, ¿no? correcto. Bueno, No bueno, sé en pues qué, son cosas que no. no sé en qué quedará, pero sí que es cierto que el presidente de la Real el año pasado prohibió la entrada a los béticos. Este año sí. Creo que el Betis también se lo hizo a la Real, si no recuerdo mal, por Sí, el hecho se lo de. hizo a la vuelta, ¿no? Sí, correcto, por el hecho de devolverle la idea, ¿no? El contexto. Pero claro, Sí, este año el Betis juega primero de local, por lo tanto, allí a la vuelta sí que te la pueden acabar jugando en el contexto de que no te den entradas para los aficionados. Pero bueno, si entra en esa cadena, en esa constante, ¿no? Podemos decir que para la temporada que viene, pues ya verá el Betis lo que tiene que hacer con la Real Sociedad y sus aficionados. La verdad que es una pena, porque sí, al sí, final, en los aficionados, en las aficiones, siempre hay de todo en todos lados. En la del Atleti claro. hay buenos y malos, en la del Betis hay buenos y malos, en la de la Real hay buenos y malos, en fin. En todas las Sí, sí, aficiones está claro. hay, vamos a decirlo, tontos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que Sí, 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 van totalmente. a otra cosa que no es animar. Y eso no, creo que no debería tener cabida en ningún tema deportivo, y menos en el fútbol. Pero bueno, tiene cabida por desgracia, así que hay que llevarlo a cabo como buenamente se pueda. Sí, sí, Vamos, totalmente. Al final yo creo que eso no tiene que tener cabida. pues sí, vamos a seguir hablando y bueno, las últimas temporadas eh, al Betis no se le ha dado mal la Real Sociedad, pero, pero sí que es cierto que en las dos últimas temporadas, digo en las últimas temporadas porque bueno, en las últimas temporadas para mí es desde que empezó el proyecto de Pellegrini. Pero sí que es cierto que en las Sí, dos últimas temporadas
le ha costado bastante. Sobre todo recuerdo en casa aquel 2-0, aquel 0-2 que hemos hablado antes. No recuerdo ahora mismo el resultado de la temporada pasada. No sé si tú lo tienes por ahí a mano. Bueno, sé que la ida quedó 2-0 y la vuelta la ganamos 3-0, que Anthony se estrenó como goleador en el Betis. Sí, correcto. La ida O la en perdimos el 2-0. Villamarín. Sí, le perdimos 2-0 y después, gracias a Metió de ese, penalti Oyarzabal. gracias a ese 3-0, se El ganó gol a verás. el Golavera. Espérate que Sí. tengo aquí puesto el Twitter. Metió doblete Marroca, si no mal recuerdo, que hubo un penalti. Además, fallamos un penalti. ¿Fallamos un penalti? Es posible, sí, es posible que fallamos un Que lo penalti. provocó Anthony, o me lo he inventado. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. Dame un minuto que te digo, recuerdo algo sobre eso, sí. Recuerdo algo sobre eso. Espérate un Los segundo. Celso creo que fue, o Isco, ya no me acuerdo. Creo que lo tiró Los Celso, se lo quitó a Isco. Tengo que tener por aquí. Y después metió Anthony, expulsaron a uno de la Real y Marcó metimos tres dos goles. goles Roca, uno Anthony. Claro. O sea, en el 33 falló un penalti de los Celso, correcto, que lo paró Alex Remiro. Jesús Rodríguez dio un palo y también dio un palo Sí. tanto Lucas Sucic como John Martín. Así que bueno, Sí. aquí en el estadio, bueno, en casa, porque ya en el estadio Benito Villamarín no es en la Cartuja en este caso, pero en casa Sí, sí que ha perdido el último, bueno, no, el penúltimo, perdón, el de ese 0-2 en el que falla Azde el penalti. Y después de ese, pues sí que es verdad que hay bastantes partidos. Nos tenemos que remontar hasta la temporada 2021, donde sí que pierde el Betis en casa de manera abultada por un 0-3, con goles de tanto de Portu, Oyarzábal y el bueno de Januzaj. Dice Betis Paul, antes de irme con respecto a los partidos contra la Real, sí es cierto que llevamos tiempo en el que tenemos muy buenos números contra ellos y con un equipo muy superior al que tienen ahora. No quiere decir nada, pero en casa hay que ganar, tal, no se puede fallar y hay que ganar sí o sí. Bueno, sí, al final yo creo que el Betis está necesitado de puntos al igual que la Real, yo creo que la Real un poco más, pero la calidad del equipo de Pellegrini debería de, de tener mucho más hincapié el viernes que la Real Sociedad y más con la afición. Pues sí, bueno, Un abrazo, Betty Paul. un abrazo, compañero. Para ir cerrando el directo, vamos a hacer dar una alineación probable del Betis y una porra del partido para ver, bueno, para dar nuestras sensaciones y cómo creemos que puede quedar el partido. Dale, Fali. Venga, pues porra. Tenemos una cosa, vamos a decirlo aquí en el Twitch, que yo siempre digo la porra antes el día previo de partido. Y no es por nada, pero acierto muchísimo, ¿eh? Acierto muchísimo o me quedo nada. Lo puedo confirmar. Lo Cuidado, puedo ¿eh? confirmar. Cuidado, ¿eh? El gafe es Diego. Vale, a ver, yo diría, me la voy a jugar, pero yo creo que va a jugar Pau López en portería. Y va a sentar a Valles. Creo yo. Es mi apuesta, de momento. Lleva una semana y pico entrenando Pau López y yo creo que es el titular para Pellegrini. En Liga. Creo. Es la duda, pero yo creo que Pau López puede entrar. Si entra Valles, pues no pasa nada. Después, yo creo que en el lateral derecho jugará Bellerín. De centrales jugarán Nathan junto a Valentín Gómez. Lateral izquierdo Junior. Centro del campo para Fornals y Altimira. Y Lo Celso Anthony, Riquelme y arriba Cucho.
Yo creo que ese va a ser el 11. Riquelme por delante de Ade porque acaba de venir de lesión. Ojo, Creo. perdona que te interrumpa, Fali, pero hay Sí. noticias de última hora. Es confirmación oficial. Pablo García está citado con la selección española sub-20 para el Mundial. Voy a tratar de ponerlo aquí rápido. Espectacular. Voy a tratar de ponerlo aquí rápido. Un segundo, dame medio minuto porque está aquí De los buscado. Celso Anthony Cucho. Correcto, que te conocen que estás de los Celso Anthony Aquí lo Cucho. tenéis. Voy a ponerlo en pantalla. No, Riquelme. Aquí lo tenéis. Voy a ponerlo en pantalla. Aquí Macho tenéis lío. la convocatoria completa. Ponlo en grande porque yo no veo aquí. Voy. John Martín. Ahí está el jugador. Ese jugador es de la Real. De la Real Sociedad, sí. Adrián Liso, o el jugador del Getafe. Y aquí está el bueno de Pablo. Aquí está el bueno de Pablo García. Convocado por la selección sub-20 para el mundial de. Para el mundial de las categorías inferiores. Así que nada. El mundial. Enhorabuena, Pablo. No sé Desde si aquí. tú sabes cuándo empieza el mundial, Fali. No, la verdad, pero te lo digo en un momento. El mundial de Pablo García, Sé que que es en. ojalá sea importante en ese mundial, porque el bueno de Pablo, 27 de septiembre el bueno al de 20 de Pablo se lo octubre. merece. Del 27 de septiembre al 20 de octubre. O sea, Prácticamente en un 10 mes. días. Correcto, prácticamente En un mes 10 días. el bueno de Pablo fuera. Así Y que además que yo creo que será favorita España, ¿eh? Una de las favoritas. sí, mucho ojo. A España, Argentina, Francia. Bueno, veremos a ver. Mucho Esperemos ojo que. al bueno de Pablo. Así que, bueno, voy a decir mi probable alineación. Y es que yo voy a Venga, va. apostar por Álvaro Valles, porque creo. Es cierto que a Pellegrini le gusta a Pau López, pero teniendo Europa League pronto, creo que va a rotar y Pau López será el que juegue la competición europea. En defensa, lateral derecho para Bellerín. Pareja de centrales para Nathan y Valentín Gómez. Junior, lateral izquierdo. Mediocentros, Sergio Altimira y Pablo Fornals. Bueno, espérate porque me he calentado. Voy a Ángel Ortiz. ¿Cómo? Ángel Ortiz puede entrar por Bellerín, ¿eh? Es mi duda. Puede ser, pero mi cambio va en consonancia de Altimira, que creo que va a entrar Anrabat por Altimira. Es verdad, no hemos contado con Rabat. Para que el marroquí también coja un poco de rodaje y no al final no juegue esos pocos minutos finales. Porque al final Altimira Es verdad que no hemos contado con Rabat. hasta ahora lo lleva jugando todo, entonces sí que tiene el rodaje que no tiene el ex de Fenerbahce o el United. En la derecha evidentemente va a jugar Anthony. En el medio centro ofensivo, media punta, Lo Celso. En la izquierda, ¿tú cuál has dicho? Yo he dicho Riquelme, pero porque yo creo que va introduciendo poco. Pues yo diría, para cambiar y no ser tan repetitivo, o sea, para no decir lo mismo que tú, voy a decir que entra Azde, y de inicio en la delantera sí que voy a decir que entra Cuchito Hernández.
esa es mi apuesta para el 11 de Pellegrini el viernes ante la Real Sociedad. Y respecto a la porra, yo no sé si es mejor que me mantenga al margen. Porra no he dicho nada. O que Porra no he dicho nada yo. Me voy a mantener al margen. Y me la digo para mí. Me la digo para mí adentro. Así que bueno. Se cree que puede gafarlo, ¿eh? Para que veáis, ¿eh? Es por... Venga, yo la voy a adelantar. Ojo, ¿eh? Que coja esto José Luis para redes. Se calienta Fali. Que coja esto José Luis para redes. Se calienta Fali. Yo creo que el viernes ganamos 2-0. Uf. 2-0. Va a ser 1-0 en la primera parte. Vamos a estar sufriendo, porque típico. El Betis sin sufrir no es el Betis. Y meteremos el 2-0 en la segunda parte. Pero al final, 80 aquí, y mucho, 90. Dice aquí Bético Racinguista que la diga. Dice aquí Bético Racinguista que la diga. Me voy a mojar, pero yo voy a ser un poco más pesimista que Fali. Escucha, Bético Racinguista. No se te ha escuchado. Acuérdate, guarda lo de. Que no sabe lo que está haciendo Bético Racinguista. Lo de. Creo que no se te ha escuchado, Fali. ¿Verdad? ¿No se me escucha? No. ¿Hola? Lo que le has dicho Bético Racinguista creo que no se te ha escuchado. Yo por lo menos no lo he escuchado. No sé si los demás del directo. Que no sabe lo que está haciendo. Venga, va. Tiene un poder sobrehumano. Ojo, no porque el otro día dije que ya estábamos regalando 3 puntos al Levante y solo conseguimos un empate. Es verdad que casi marca los Celso un golazo, doble golazo. Pues lo ves, el para lo bueno y para lo malo. Con el de falta y con el del otro que salva Ryan, el australiano, sin premio, que no me acuerdo en qué minuto fue. Pero... ahí está. Vaya paradita del Ryan ahí está. A la faltita de Giovanni Lo Celso, ¿eh? Vaya paradita, ¿eh? Yo voy a ser más pesimista que Fali, pero evidentemente voy a decir que ganar Betis. Y que ganar Betis 2-1. Yo voy a decir que vamos a sufrir un poquito más que Fali, pero es que si el Betis no sufre... Yo me voy. Si el Betis no sufre, no es el Betis, tío. Entonces... Yo creo que el gol del Betis, yo voy a decir que primero marca la Real, ojo a lo que te digo, primero marca la Real, empata el Betis y que después ese segundo gol del Betis va a llegar alrededor del minuto 80. Ojo, porque ya me estoy mojando demasiado, ojo a esto, Yo no quiero decir nada, pero como acierte, yo vengo aquí cada miércoles a dar mi porra y se acaba mi gafe, Tengo un sticker antibloqueo y todo. Esto es descomunal. Sí. Yo no digo nada. Yo mejor me callo. Bueno. Recordad, pues, el miércoles que viene hay Betis. Ojo. No sabemos. Poca broma. Para el tema directos. Poca broma eso, Bueno, yo voy a decir... Vamos anunciando a ver qué día hacemos. Iba a decir una cosa antes de quitar el directo, pero no la voy a decir. O bueno, sí, voy a decirla, pero en parte. Y es que... Ahora lo vas a dejar con las ganas. No, porque tenemos... Estoy moviendo hilos y puede ser que próximamente tengamos aquí en el canal a una persona muy querida. Pero bueno, no voy a decir más. Lo que sí antes de... Una pista, ¿no? Una pista es que ha estado en la entidad verde y blanca durante 2 etapas y que es muy querido. Ya está. No voy a decir más nada. ¿Fue futbolista, ¿no? No digo nada porque aquí está el amigo Bético Racinguista que
que lo sabe todo y no puedo mojarme más porque al final filtra el nombre en el directo y no me quiero enfadar con el amigo. No, hombre. Amigos, terminamos aquí, pero antes quiero comentaros aquí una promoción que tenemos aquí en Informa Betty para los partidos que se jueguen en la Cartuja, ¿vale? Hablamos de dónde disfrutar las previas del Real Betis en Volcano Cafetería, en calle Factores número 24, a tan solo 20 minutos de la Cartuja. Ojo, si lo pones en Google Maps aparece que son 40, pero no son 40, os explico por qué. Porque hay una pasarela, espérate que lo pillo. Que te llevará al estadio. Espérate que lo pillo aquí. Esta es la pasarela, ¿vale? Que es como, digamos, un puente que cruza el río. Y cruzas el Parque del Alamillo por dentro, ¿vale? Está a tan solo 20 minutos, como digo, del Estadio de la Cartuja. Y cuando llegues... No lo has puesto, ¿eh? ¿El qué, perdón? Que no has puesto se te ve a ti. Ah, que no... Ostras, verdad, perdón. Un segundo, que lo pongo... Vale, aquí. Como digo, aquí tenéis el bar, ¿vale? Bocatas. Calle Factores número 94, a tan solo 20 minutos de la Cartuja, a través de la pasarela que vamos a poner ahora aquí en pantalla. Justo ¿vale? enfrente de un amplio descampado. Tiene un amplio descampado para aparcar y desde ahí, como digo, hay 20 minutos al estadio de la Cartuja, 20 minutos para aparcar, o sea, 20 minutos para llegar al estadio y un amplio descampado, porque bueno, ya todos sabéis lo complicado que es el tema de aparcamiento en la Cartuja. Y cuando llegues te va a esperar un cubo de cerveza de 5 botellines a 6 pavos y 2 copas. Espectacular. 2 copas por 10 euros. Hemos traído aquí a los féticos dos promos que bueno, que espero que peten el bar y la mujer me diga que no quiere una publi, que quiere 80. Porque bueno, tenemos que llevar para allá todo el beticismo. Aquí os voy a poner el vídeo completo. Exactamente, todo el mundo para allá. En pantalla. Hombre, 2 copitas por 10 pavos, Diego, cuidado, De una pasarela. Mira, que te... aquí está la pasarela de cruzar el río. Y como digo, una vez que cruza el río, cruza el Parque del Alamillo, ¿vale? Cruza el Parque del Alamillo, 20 minutos de la Cartuja. Ubicación perfecta para vivir la previa como si estuviéramos en la pasarela. Aquí está la pasarela, llega al Alamillo, por el lo Alamillo cruza para entero llegar al estadio y aquí está el estadio de la Cartuja. ¿Vale? Mira. Mira que escarcha. Mira. Betis, Valqueño, cerveza. NS, promoción día de Betis. Todo no de Betis. Y nada, botellines por un tubo y copas por 10 pavos. Así que ahí lo tenéis, señores. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente directo, que por cierto, seguramente lo harás tú, Fali, el viernes, ¿no? Bueno, el viernes no sé si mañana, bueno, mañana no estás tú. Mañana no vas tú. Pero bueno, no sé ya si mañana lo hará el amigo Alberto o lo hará Fali por la mañana, aunque no haya entrenamiento el viernes por la mañana. Mañana no, pero el viernes, bueno, mañana Alberto, seguramente, y el viernes vamos a ver cómo lo hacemos. Pues ya iremos por aquí anunciando en las redes. Hasta aquí el directo de hoy, ¿vale? Hasta aquí el directo de hoy. Así que nada, muchas gracias a los espectadores. Y nada, Fali, bueno, ya sea mañana o pasado para tratar aquí la rueda de prensa de Pellegrini, pero el lunes estamos aquí de nuevo. Correcto, el lunes estamos aquí de nuevo y nada, muchas gracias a los que nos siguen y que nos vemos el próximo día con más actualidad del Betis. Hasta luego y nada, actualizar y seguirnos en las redes sociales y activar la campanita para no perderos ningún directo. Hasta luego. Yo.